¿Cómo hacer una investigación científica bibliográfica? En este tutorial entregaremos algunas nociones básicas útiles para plasmar una investigación bibliográfica en un artículo escrito para postular al concurso Feria Antártica Escolar del Instituto Antártico Chileno. Las secciones requeridas por el concurso abarcan 8 aspectos, algunos relativos a la expresión escrita de una investigación y otros que responden al método científico propiamente tal. Vamos a revisar cada una de estas etapas. Título. El título es lo primero que los lectores y evaluadores verán, por lo que si quieres captar su atención, sugerimos utilizar palabras claves que den cuenta del trabajo. Intenten entregar información que dé los resultados más importantes de la investigación. Eviten títulos muy largos y difíciles de leer. Tampoco es aconsejable utilizar títulos fantasiosos o exagerados que se alejen del rigor científico. Aquí hay un ejemplo de un artículo profesional sobre ciencia antártica de campo. Primer asentamiento de bivalvos observado en Antártica revela el potencial para futuras invasiones. Queda claro que se refiere a un reporte inédito, que además se aproxima a una posibilidad futura. Es llamativo, es serio. En caso de tratarse de investigaciones sociales o tecnológicas, este consejo es igualmente válido. Resumen. Luego de haber leído el interesante título de su investigación, los evaluadores querrán saber más de su trabajo. El resumen es muy importante a la hora de presentar un trabajo al concurso Feria Antártica Escolar. Un buen resumen incluye la información esencial del trabajo, partiendo por el porqué de la investigación, abordando los objetivos, los resultados más importantes y la conclusión. El poder de síntesis es clave. Puedes pedir apoyo al docente del lenguaje de tu establecimiento para que quede perfecto. Aquí hay un ejemplo, y aunque este es de 350 palabras, se entiende el objetivo. Este fue extraído de los anales del Instituto de la Patagonia. Dale pausa al video y fíjate que los colores marcan las diferentes secciones. En amarillo el objetivo de la investigación, en rojo los resultados y en celeste la conclusión. Introducción. Tienen que hacer viajar al lector al tema de la investigación, al porqué de su artículo. Deben comenzar por lo más general e ir llegando a lo más específico. Esta etapa se redacta una vez revisen y lean la mayor cantidad de información disponible sobre el tema. La redacción debe seguir una lógica que justifique la pregunta de investigación y además poseer el sustento teórico de su hipótesis. Se sugiere utilizar subtítulos para ordenar en detalle todo lo que hayan investigado y luego cuando terminen pueden eliminar esos subtítulos y al ser leída la introducción de corrido se debiera entender igual de bien. Lo importante es no superar 4 páginas. Pueden usar imágenes, pero si solo son muy necesarias para que se comprenda el texto. En este ejemplo, revisemos la introducción de un artículo profesional publicado en la revista Nature Communications y agregamos subtítulos imaginando cómo el autor separó los temas. Es importante también entregar el contexto histórico de su tema para que los lectores puedan entender la importancia de su artículo. No se olviden de citar publicaciones previas, autores anteriores que ya consideraron el tema que ustedes están abordando. ¿Cómo hacerlo? Aquí algunos ejemplos. Formulación de la investigación. Probablemente el mayor desafío de un concurso científico escolar es lograr una buena formulación de la investigación, pues aquí se refleja el procesamiento de la información entregada en la introducción. Deberán presentar claramente una pregunta de investigación, la hipótesis de trabajo y los objetivos. Pregunta de investigación. Te recomendamos chequear tu pregunta preguntándole lo siguiente. ¿Esta pregunta permite generar datos? ¿Esta pregunta permite formular una hipótesis? ¿Esta pregunta es concisa y con un lenguaje claro? ¿Esta pregunta es factible, alcanzable, es decir, que se podrá responder? ¿Esta pregunta es relevante? Te dejamos un ejemplo de ciencia escolar publicado en la revista Brotes Científicos de la Universidad de Santiago, que puedes revisar en línea y que contiene una pregunta de investigación muy bien formulada.
hipótesis. Puede definirse como una propuesta sugerida como solución a un problema o una explicación de un fenómeno. Algunos autores la plantean como la respuesta provisional a la pregunta de investigación. Es importante que sea una sentencia clara, expresada como afirmación, lo suficientemente informativa y precisa. Lo más importante es que una hipótesis debe ser demostrable, es decir, que se debe poder probar, ya que como es una verdad provisional y aún no está demostrada con evidencias, su planteamiento debe ser hecho de manera que pueda demostrarse, comprobarse o rechazarse con los resultados logrados. Veamos el siguiente ejemplo también de la revista Brotes Científicos. Propone una verdad provisoria, está sustentada en datos, es comprobable y además da luces de cómo hacerlo. Objetivo general. El objetivo general es una oración que expresa el sentido, dirección o curso que seguirá la investigación. En esta sección se plantea el qué se quiere estudiar. Los buenos objetivos generales de investigación son sobre todo realistas, es decir, que consideran la limitación de recursos y tiempo de investigación. Los buenos objetivos también son muy claros. Utilizan verbos, escritos en infinitivo, suficientemente específicos para ser evaluados. Por ejemplo, determinar, comparar, verificar, calcular. Es importante evitar verbos imprecisos que no implican una acción clara. Objetivos específicos. Un consejo para facilitar la forma de ver y redactar los objetivos específicos de una investigación es indicar con precisión y especificidad cada etapa necesaria para poder alcanzar el objetivo general. En este ejemplo, el verbo expresado en el objetivo general era analizar, y los verbos usados en los objetivos específicos fueron identificar, determinar y establecer. Verán que si se cumple cada objetivo específico, entonces el objetivo general se ha alcanzado. Metodología. La metodología de cualquier investigación científica es el detalle específico del cómo se realizó la investigación, qué herramientas y materiales se utilizaron para su desarrollo. Por tratarse este concurso de artículos de investigación bibliográfica, es preciso que indiquen cómo confeccionaron su artículo. Tal cual como se describiría un protocolo de laboratorio, deben describir la selección de fuentes bibliográficas. Es decir, cuántos libros, artículos especializados, noticias, documentales, encuestas o entrevistas revisaron, cuántas fuentes seleccionaron y con qué criterios, definieron años de publicación, idioma, palabras claves, espacio territorial de estudio o tipos de publicación. Para realizar una búsqueda bibliográfica, sugerimos utilizar el navegador Google Scholar, que te guiará a artículos científicos de revistas especializadas. Incluso recomienda tesis de pre y posgrado de algunas universidades, lo que es un recurso muy adecuado, dado que son muy detalladas, cuentan con citas para acceder a la fuente primaria de información y además se pueden encontrar en español. Es un desafío atreverse igualmente a investigar en el idioma común de la ciencia profesional, es decir, utilizando palabras claves en inglés, ya que conducirá a innumerables recursos científicos. Para la Feria Antártica Escolar, de seguro encontrarás material bibliográfico que te sirva también en la página web del Instituto Antártico Chileno. Accede a la sección de publicaciones y revisa lo que está disponible para ti, como la Enciclopedia Visual de la Antártica o el Boletín Antártico Chileno. Recuerda que también hemos dispuesto varios artículos científicos en la Estación Antártica Virtual. Hay un breve ejemplo extraído de un artículo científico bibliográfico, donde los autores presentaron con un gráfico todos los artículos revisados en su investigación, clasificándolos por criterios y por zonas geográficas. Recuerda que si otra persona repitiera con exactitud la metodología descrita por ustedes, debería obtener los mismos resultados. Resultado es una sección donde debes organizar y presentar lo obtenido en las etapas anteriores, de forma muy clara y precisa. En esta sección se sugiere incorporar tablas, gráficos o figuras. Recuerda que la coherencia es clave en la ciencia, por lo que no debes presentar resultados de algo que no hayan descrito en la metodología. Tampoco deben describir métodos y luego no presentar un resultado. En este ejemplo,
de artículo científico bibliográfico, vemos una tabla sobre la distribución de cefalópodos en la Antártica. En la primera columna aparecen las especies, en la segunda el rango geográfico y en la tercera las referencias, es decir, en qué artículos se encontró la información utilizada en la tabla. Verán un gráfico en donde se compara la diversidad de cefalópodos entre el Ártico y la Antártica. Hay muchas formas de expresar resultados. En caso de tratarse de un trabajo orientado al desarrollo tecnológico, pueden también presentar diseños, planos o esquemas. En este artículo sobre la fenología de pingüinos del género Pygocelis, se utilizó un mapa de los sitios con datos publicados. Un mapa es también una herramienta que puede ser de gran utilidad al momento de presentar resultados. Conclusión. Esta es una de las más importantes secciones de un trabajo científico. Aquí deberán decir si la metodología seguida y los resultados obtenidos validan o rechazan la hipótesis. Es decir, si se alcanzó el objetivo general y por tanto una conclusión en global, lo que quiere decir, respondió o no la pregunta de investigación. Cabe reflexionar sobre posibles errores, proponer mejoras y también proyectar posibles investigaciones futuras. Miran el contexto global del trabajo. Referirse exclusivamente a los resultados científicos. Veamos el siguiente ejemplo donde el artículo presenta conclusiones sobre los microplásticos en sistemas antárticos. Bibliografía. Última sección de un artículo científico. Aquí presentarás todo el material que se haya revisado para armar un artículo bibliográfico. Mientras más revises, más robusta será tu investigación. Aquí hay una forma de escribir la información de los artículos científicos. Mira el ejemplo. No hay tope de páginas para esta sección. Una vez finalizada la redacción del artículo y antes de postularlo al concurso Feria Antártica Escolar, vuelve a revisar la pauta de evaluación del concurso para cerciorarse de haber considerado con atención todo aquello en lo que se enfocarán las y los evaluadores. Cualquier duda, puedes consultar en el foro de la Estación Antártica Virtual o escribir al correo electrónico